Buenos días, tardes o noches, y bienvenidos al pie de Gorko. Si te gusta hacer el zángano mientras te calientan la oreja con historietas del universo Warhammer, o estás en tu taller hasta el cuello de grasa y aceite y quieres escuchar algo entretenido de fondo, este es tu sitio. Suscríbete para enterarte el primero. ¡No me seas garrapato! Bienvenidos de nuevo, hermanos del vacío. O eso es lo que diría un tiburón de esos. Si os quedasteis con ganas de saber qué le pasaba al joven Kaderik y a sus nuevos camaradas, prestad mucha atención, porque esta historia va mucho más allá de todo lo que creíais conocer sobre el oscuro y lejano universo de Warhammer 40.000. Agarraos los machos, porque esto se va a poner más grindark que un cementerio de cachorritos zoomies. El diezmo rojo. Estamos en el 41 milenio. Desde hace más de 100 siglos, el emperador permanece inmóvil en el trono dorado de Terra. Es el amo de la humanidad por voluntad de los dioses y señor de 1.000.000 de mundos gracias al poder de sus inagotables ejércitos. Es un cadáver putrefacto y retorcido, sostenido por el poder de la edad oscura de la tecnología. Es el señor de la carroña del imperio, por el que cada día se sacrifican 1.000 almas para mantenerlo con un mínimo aliento de vida. Sin embargo, incluso en su deplorable estado, el emperador continúa su eterna vigilancia. Poderosas flotas de combate cruzan el miasma infestado de demonios de la urdimbre, la única ruta entre las estrellas distantes, iluminada por la persistente luz del Astronomicon, la manifestación psíquica de la voluntad del emperador. Gigantescos ejércitos combaten en su nombre en incontables mundos. Los más grandes de sus soldados son los Adeptus Astartes, los marines espaciales, superguerreros mejorados biológicamente que portan tremendas armaduras de combate. Sus compañeros de armas son Legión, el Astra Militarum y sus incontables fuerzas de defensa planetaria, la siempre vigilante Inquisición, los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus o las Adeptus Sororitas, por nombrar algunos de sus efectivos más numerosos. Pero a pesar de su multitud, apenas bastan para contener la amenaza constante de alienígenas, herejes, mutantes y cosas mucho peor. Ser un hombre en estos tiempos es ser uno entre miles de millones. Es vivir en el régimen más cruel y sangriento que pueda imaginarse. Estas son las historias de aquellos tiempos. Olvida el poder de la tecnología y la ciencia, pues muchos conocimientos se han olvidado y nunca se volverán a aprender. Olvida la promesa de progreso y comprensión. No hay luz en las estrellas, solo una eternidad de carnicerías y matanzas
y la risa de los dioses sedientos, porque en el sombrío y oscuro futuro solo hay guerra. Fueron enviados a las tinieblas exteriores en aquel primer día del exilio, convocados para asolar a los enemigos de la humanidad hasta su expiación final. Su olvidado les dio permiso sin restricciones para atacar al traidor, al extranjero y al renegado sin piedad, y para asediarlos en sus lugares de fortaleza. Así comenzó su larga caza, y aún siguen cazando. Capítulo 17, párrafo 98. Mythos Angelica Mortis. Milenio 36. Registro de archivos Omicron. Se requiere código de acceso de nivel Vermellón. Acceso concedido. Bienvenido, interrogador en show. Iniciando escaneo de datos. Escaneo de datos completo. Transfiriendo archivo seleccionado 2873. Archivo transferido. Encabezado de asunto. Registro de comprobación de la estación Gorjas Waypoint. Fechado 4.550.875. Milenio 41. Comenzando transcripción de Vox. Al habla el capitán Wilhelm Van Hoyt, de la nave penal Verdad Imperial, informando en ruta a la penitenciaría primaria Zartak vía Follow Rain. Estamos en código Viridis. Todos los sistemas son seguros en este momento. El curso por el Empirio ha progresado adecuadamente desde que pasamos el estrecho de Starshole. Mi navegador informa que podríamos arribar en Zartak hasta una semana antes de la fecha prevista de llegada al sistema. Nos estamos preparando para el salto Warp, que tendrá lugar en 1 hora aproximadamente. Tengo la intención de aprovechar al máximo las corrientes tranquilas mientras pueda. Zartak no es un lugar en el que desearía encontrarme varado durante mucho tiempo. Encomiendo mi nave y mi tripulación a la luz guía del dios emperador. Se despide el capitán Wilhelm Van Hoyt. Transcripción de Vox terminada. Eliminación de archivo iniciada. Cierre de sesión. Pensamiento del día. Él es nuestra luz en la oscuridad, nuestra espada en la noche. Capítulo 1. Las bocinas pusieron fin a la jornada laboral. El estridente ruido procedía de las sirenas en forma de gárgola que se alineaban en cada una de las estrechas paredes, túneles, líneas subterráneas y puntos de reunión de las vastas minas de Zartak. Mika Doren-Skell dejó caer su pica de mano en su caja de herramientas
con sus escuálidos miembros temblando de cansancio. Le dolían los dedos al estirarlos. Las ampollas habían vuelto a reventar y la sangre brotaba en pequeñas manchas que teñían la gruesa capa de polvo que cubría sus manos. ¡Muévete, preso!, ladró el arbite que supervisaba la recogida del equipo. Hizo un gesto con el cañón de su escopeta de combate pesada, indicándole que volviera a la fila. Skell inclinó la cabeza y se colocó detrás de Netzi y los demás, con sus manos oprimidas por la fuerza magnética. Las ataduras cebadas con explosivos le rozaban las muñecas. Un recuerdo constante y doloroso de sus 5 meses en cautiverio. 5 meses desde que el cobarde jefe de la banda Roax le había delatado. 5 meses desde que llegó al infierno subterráneo de Zartak. Argrim está aquí, murmuró Dolar mientras se colocaba en fila detrás de Skell. La presencia de su gran compañero de celda a sus espaldas era tranquilizadora. Sin él, Skell ya habría muerto al menos 2 veces, ya fuera en los carriles de evacuación de los pozos de las madrigueras o caminando aletargado de vuelta a las celdas de la prisión del Pozo Hundido 1. Le había devuelto el favor a su compañero de celda muchas veces. Un dolor repentino oprimió las sienes de Skell, como si la atmósfera del angosto túnel de roca hubiera cambiado de repente. Ninguno de los otros reclusos mostró signos de incomodidad. Skell apretó las manos con fuerza, con los puños en tensión. Argrim va a intentar algo, murmuró a Dolar. ¿Estás seguro? Sí, puedo sentirlo. Dolar no dijo nada, solo se acercó más a Skell con intención protectora. Más adelante, la fila empezaba a dividirse a medida que los presos desarrapados eran apartados de la fila por los gritos de los capataces y conducidos a los pasillos que los llevarían de vuelta a sus bloques de celdas y jaulas colgantes. La presión en la cabeza de Skell aumentó. Argrim y sus secuaces atacarían pronto, una vez que la masa de sucios trabajadores se hubiera separado y dividido. Ya lo habían intentado antes, y Skell sabía que volverían a hacerlo. Le odiaban. No porque fuera de la colmena de Followrain, ni porque perteneciera a la vieja banda de Roax, ni siquiera porque se negara a doblegarse ante la reputación y la autoridad de Argrim. Odiaban a Skell porque era un brujo. Con esto concluye la revisión de la sesión, dijo el alcaide primero Scholz. ¿Hay alguna pregunta? ¿Su alcaidesa Rannick? Las palabras sacaron a Rannick del tedio que se había apoderado de sus pensamientos durante las 2 últimas horas. La sala de emergencias estaba en silencio. La pantalla de imágenes detrás del atril del alcaide parpadeaba. Las tiras luminosas permanecían apagadas. El servidor de transcripciones de la esquina se detuvo con estrépito cuando su pluma automática terminó de levantar acta. Los demás subalcaides la miraban fijamente. No hay preguntas, señor, dijo Rannick. Ha sido una revisión exhaustiva, como siempre. ¿Ah, sí? Preguntó Scholz desde su posición tras el atril con el sello del águila.
La mirada pétrea del hombre era tan dura como el tono sarcástico con el que tanto le gustaba dirigirse a los nuevos oficiales. ¡Qué alivio contar con su aprobación! Me aseguraré de comunicarle al juez Simons su valiosa opinión la próxima vez que compartamos una sesión informativa. Los otros 13 subalcaides del Adeptus Arbites no respondieron. Rannick sabía que disfrutaba ridiculizando a los novatos como ella. Se le erizó la piel. Contuvo su ira y la canalizó en una inclinación de cabeza comedida. Tal vez, continuó el canoso alcaide, podría explicarme mejor el último punto que he planteado, inquirió. Sí, subalcaide. Eso que hemos discutido hace apenas un minuto. Rannick no dijo nada. El silencio en la sala de emergencias se prolongó de forma dolorosa y antinatural. Finalmente, un golpe en la puerta de la escotilla lo rompió. ¡Ahora no!, gruñó Solz, sin apartar la mirada de Rannick. Los golpes volvieron a sonar. Con el ceño fruncido, el alcaide desactivó la cerradura con un movimiento de su artilugio sensor. La escotilla se abrió. Un joven vestido con el uniforme gris pálido de la división Augur de la fortaleza del recinto entró. ¿Qué?, espetó el guardián primario. El chico se apresuró a saludar. En palabras del jefe Augur Tarl, señor, los sensores se acaban de activar. Los puestos de avanzada Augur en el borde del sistema han detectado una nave solitaria irrumpiendo en el espacio real. ¿Identificación? Todavía estamos verificando, señor, pero los escaneos iniciales de su etiqueta de quilla y códigos de identificación muestran que es probablemente nuestro último envío. ¿La verdad imperial?, preguntó Solz. Tenía entendido que llegaría la semana que viene. Sí, señor. Eso es lo que dijo el jefe Tarl. Hemos intentado comunicarnos con ella, pero no recibimos respuesta. Las transmisiones están entrecortadas debido a la interferencia del cinturón de asteroides, pero definitivamente están al tanto de nuestros intentos de comunicación. ¿A qué distancia está? Entrando en el cinturón, señor. Una vez que lo atraviese, estará a 3 horas de echar el ancla. Señores, tenemos una emergencia, dijo Solz a los subalcaides reunidos. Se levanta formalmente la sesión. Acompáñenme. Solz salió de la sala de emergencias. Los subalcaides se levantaron de sus bancos y le siguieron en un murmullo de repentina y nerviosa excitación. Salvada por la campana, murmuró el subalcaide Klen cuando entraron en el pasillo. Su tono fue lo suficientemente alto como para que Rannick lo oyera. Ya estaba a punto de despellejar a la novata con su lengua de acero. Rannick se obligó a no responder. Podía sentir el desprecio de los arbites más veteranos mientras avanzaban por los oscuros túneles de hormigón rocoso de la fortaleza del recinto, tras los pasos del alcaide primario. Ninguno de ellos la consideraba apta para supervisar su propia subcomisaría, a pesar de sus excepcionales estadísticas de entrenamiento y adoctrinamiento en la Escola Progenium, o de haber sido la mejor de su clase en la Escola Excúbitos de Terrax. A los veteranos ojos de sus compañeros, en los 5 meses Terran desde que Rannick había llegado,
No había hecho nada para demostrar que era digna de tener el mismo rango que ellos. Ella les demostraría que se equivocaban. El alcaide primario irrumpió en el Centrum Dominus del recinto, enterrado en las profundidades blindadas de la fortaleza. Todavía se oían los pasos y el corrimiento de las sillas cuando los cogitadores y los sistemas de escáner empezaron a zumbar por toda la sala. ¡Informe! Espetó Scholz. El jefe Tarl cruzó desde su puesto en las matrices de Augur con un mensaje impreso sobre papel amarillento en la mano. Definitivamente es la verdad imperial, señor, dijo, dando la lectura de identificación al alcaide. Casi 7 días antes de lo previsto y saliendo de la curvatura en el lugar equivocado. ¿Comunicaciones? Preguntó Scholz, mirando a las cabinas de Vox que sonaban en los pórticos del Centrum. Hemos captado una ráfaga de código de transmisión hace menos de 60 segundos, señor. Dijo un teniente de rostro rubicundo a través del Vox, con los auriculares en la mano. Ininteligible. No ha habido nada desde entonces. El contacto se está alejando del cinturón de asteroides, así que la señal debería ser más fuerte. Estamos expectantes de todos los canales abiertos. Subalcaide Ranik, dijo Scholz, volviéndose hacia los oficiales que le habían seguido hasta la fosa de anillos cogitadores en el corazón del Centrum. Manual de Operaciones 17, capítulo 1, párrafo 1. ¿Cuál es la regla más importante cuando nos enfrentamos a lo desconocido o incierto? Prepararse para lo peor, dijo Ranik. Y confiar en el dios emperador, señor. El alcaide asintió. Ya lo ven. Incluso las espadas más romas pueden cortar si las afilas lo suficiente. Somos árbitres. Siempre suponemos lo peor. Maestro de armas. Señaló a Makran, la jefa de la división de combate de Zartak. La corpulenta mujer, con el cráneo afeitado y encallecido por antiguas quemaduras, llamó la atención con un estruendo de placas de flak. Emita una transmisión prioritaria a toda la fortaleza y a todos los subrecintos del planeta. Código rojo. Con efecto inmediato. Preparaos. La sangre goteaba lentamente en el suelo. Dólar no se había dado cuenta. ¡Dólar!, dijo Skell. El preso mayor se sobresaltó y lo miró con ojos muy abiertos y preocupados. ¡Tu nariz!, indicó, tendiéndole un trapo arrancado del dobladillo de su mugriento uniforme de faena. Dólar se quedó mirándolo, sin comprender. Skell se preguntó si estaría conmocionado. No importa, dijo al cabo de un momento, volviendo a meterse el trapo en el bolsillo. Los ojos de Dólar volvieron a quedarse vacíos. Se incorporó hacia adelante, sentándose sobre el borde de su cama engrilletada. La sangre seguía cayendo, gota a gota. Skell rodó sobre el colchón de su litera e hizo una mueca. A su alrededor, los sonidos de la prisión se colaban por el suelo de malla de la celda y por los barrotes de la ventana de la escotilla. Voces alzadas,
portazos, el zumbido de los sistemas de alarma activos y los monitores de imagen, el ruido de las botas y el traqueteo magnético de los grilletes. Skell solo llevaba allí 5 meses, pero ya deseaba estar muerto. Al menos así no tendría que cavar y arrancar la tierra con sus manos entumecidas y sangrantes. Las necesidades de los cientos de minas que componían el Pozo Hundido 1 no tenían fin. Cuando los escáneres detectaron que Zartak poseía un rico estrato de minerales en bruto basados en el adamantium, el consorcio de mundos colmena más cercano actuó con rapidez para forjar un pacto con el Adeptus Arbites. Un pacto que les liberó de gran parte de su subcolmena criminal y permitió triplicar el grado de diezmo de la nueva colonia minera, para regocijo de los funcionarios del Administratum del subsector. En algún momento, los colonos mineros originales habían desaparecido y habían sido sustituidos por una turba de la más baja estofa, escoria desafortunada, de media docena de miserables planetas industrializados del subsector Ética, como Follow Rain o Nilrest. Por eso Skell y decenas de miles de convictos como él estaban en Zartak, para horadar la dura y negra tierra y extraer la materia prima que alimentaba la flota estelar y los ejércitos del Imperio. Al fin Dolar se dio cuenta de que le sangraba la nariz y trató inútilmente de taponarla con sus dedos llenos de mugre. Era 2 años mayor que Skell, 16 según el estándar Terran, o eso decía, pero la mayor parte del tiempo no parecía más coherente que él. Solo su sólida constitución y su disposición a recurrir a los puños le habían mantenido con vida hasta ahora. Eso y su asociación con Skell. Algo se acerca, dijo Skell, mirando a la oscuridad más allá de la ventana de la escotilla. ¿Otra vez Zargrim?, preguntó Dolar con aire ausente. Skell negó con la cabeza. Algo peor. En realidad no era a él a quien sentí antes. La extraña presión del túnel de la mina seguía con él, como un dolor de cabeza sordo y omnipresente, palpitando incesantemente en sus sienes. Nunca la había sentido con tanta intensidad. ¿Son las cosas que ves en la oscuridad?, preguntó Dolar. No son pesadillas, dijo Skell, frunciendo el ceño. Son... solo... no sé lo que son. Nada bueno, seguro, murmuró Dolar. No pueden ser peores que este lugar, replicó Skell. Hablaba a la ligera, pero en realidad tenía miedo. Las cosas que había empezado a ver en sus sueños recientemente, garras surgidas de las sombras, crepitar de relámpagos y unos ojos de un rojo apagado, no le habían traído ningún consuelo. Lo peor de todo era la cara, una calavera, una máscara de muerte que lo observaba desde un vacío negro. Cada vez que la veía, se acercaba más, sin pestañear y sonriendo con una intensidad salvaje. ¡Vienen a por mí!, dijo Skell, sin dejar de mirar la entrada enrejada de la celda. ¿A por mí también?, preguntó Dolar. Skell le lanzó una mirada. ¡A por todos nosotros! Dolar asintió.
Siempre prestaba atención cuando Skell hablaba del futuro. La suya era una asociación mutuamente beneficiosa. El recluso más grande y mayor protegía físicamente al más pequeño, mientras que el más pequeño guiaba al más grande. Incluso para alguien tan lento como él, Dollar se había dado cuenta a las pocas semanas de su encarcelamiento en Zartak de que Skell tenía un talento especial. Era el mismo talento que lo había convertido en un amuleto de la suerte para los compañeros más veteranos del sumidero de Borgheim, la capital planetaria de Followrain. Al menos antes de que Roax lo delatara. Era el mismo talento que siempre le valía las palizas de presos supersticiosos como Argrim, cuando los arbites hacían la vista gorda. A menudo Skell mostraba marcas de hemorragia nasales, dolores de cabeza y pesadillas, pero pocos apreciaban su sufrimiento. «Tenemos que estar preparados», dijo Skell. «Empezará pronto». Aún le dolía el cuerpo por el último intento de asesinato de Argrim. La emboscada se había producido tal y como él había predicho, cuando la cuadrilla de trabajadores regresaba del nivel inferior 6-16 al final del turno de trabajo de ese ciclo diurno. Argrim, el enorme y brutal ex contrabandista de Santry, le habría apuñalado el cráneo con una piqueta oculta si Dollar no lo hubiera abatido antes de que se abalanzara contra él. Cuando llegaron los arbites, con sus mazas de choque zumbando, Dollar y Skell seguían en pie, mientras que sus 3 atacantes se arrastraban por el suelo. Todo gracias a la previsión de Skell. Los arbites los redujeron igualmente. ¿Cuándo vendrán?, preguntó Dollar, echando una persistente mirada a la escotilla de la celda. Skell no contestó. No le hacía falta. Un aullido desgarrador hizo que Dollar se sobresaltara, y los imanes que lo ataban a la litera superior chocaron contra los laterales magnéticos. La luz roja de emergencia situada sobre la escotilla con forma de águila bañó el pequeño y húmedo espacio con una luz furiosa. Se oyó un ruido sordo cuando las puertas secundarias de la estructura de panal de abeja del complejo penitenciario de Saintshaft One se cerraron con un golpe automático. Dollar miró fijamente a Skell. Cuando el sonido de las pesadas botas le llegó por encima del griterío de las alarmas, Skell tragó saliva y asintió. Miró a Dollar y profirió: ¡Ha empezado! El Centrum Dominus bullía de actividad. Los operadores repiqueteaban en sus bancos de runas mientras trataban de actualizar los datos que llegaban de los augures. En los túneles exteriores se oían marchar escuadrones de contención desde las armerías. Scholz revisaba las disposiciones de los escuadrones en los subperímetros a través del holocuadro del Centrum Dominus. Rannick y los demás oficiales seguían agrupados a su alrededor. El grito alarmado del jefe de Vox Gestel, sentado en el pórtico de comunicaciones superior, perturbó las valoraciones del alcaide. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la verdad imperial. Acaba de salir del cinturón de asteroides.
añadió Tarl desde su puesto en la matriz de Augur. Pónganlo en box, ordenó Soltz, agarrando la barandilla de latón que rodeaba el holocuadro. La sala enmudeció de repente. Hubo una ráfaga de interferencias estáticas que aumentaban en un chirrido espeluznante para después disminuir a un gruñido apagado. Gestel se inclinó sobre un módulo de frecuencias y accionó un par de interruptores. Una voz iba y venía como un fantasma ahogado. Finalmente se sintonizó. Repito, al habla el capitán Van Hoyt de la Verdad Imperial, para cualquiera que pueda oírme. Estamos en código negro. Capitán, dijo el guardián primario. Le recibimos. Aquí el Adeptus Arbites de Zartak, del recinto Fortaleza Alfa, guardián primero Soltz al habla. Gracias al dios emperador, respondió la voz de Van Hoyt. Estamos en aprietos por aquí, alcaide primario. Múltiples intentos de exfiltración de prisioneros, una fuerte brecha de seguridad. Me he visto obligado a sellar cubiertas vitales y a abrir las esclusas. Actualmente estoy atrincherado en el puente junto a los restos de mi equipo de seguridad. ¿Puede ponerse el arbite primario Nezim? Preguntó el alcaide. Negativo. Está resistiendo en el Enginarium. Hemos fijado nuestro rumbo a la órbita alta de Zartak. Si el emperador quiere, podremos mantener a la escoria a raya el tiempo suficiente para alcanzarla. Aguarde un momento, capitán, dijo el guardián primario, haciendo una señal a Gestel para que pausara la conexión. Macran, ¿están movilizados los subrecintos? Estimo que están preparados al 85%, señor. Pero mis escuadrones de tropas de choque pueden desplegarse inmediatamente. Tarl, ¿cuánto tiempo tenemos? Si nos atenemos al rumbo oficial de la Verdad Imperial, dijo el jefe de Augures, inclinándose sobre sus pantallas. Y suponiendo que Nezim consiga mantener la posición en el Enginarium, alcanzará el fondeo alto en poco más de 2 horas. Señor, ¿debo informar al Coristorio?, preguntó Gestel. Negativo. No hay necesidad de molestar a los astrópatas todavía. Veremos cómo evoluciona la situación. Macran, lleve a sus equipos al vacío a través de la divina retribución. Intercepten la verdad imperial y contengan la insurrección. Continuaré comunicándome con Van Hoyt mientras estén en tránsito y compartiré los datos de inteligencia más relevantes. Cuando la supresión se haya llevado a cabo y la situación sea estable, desplegaré destacamentos de los subrecintos para ayudar en la operación de limpieza. Utilice el prejuicio extremo. Por supuesto, señor, respondió Macran. Alcaide primario, tengo una petición, dijo Rannick de entre los subalcaides reunidos. Soltz frunció el ceño. Déjenme ir con los escuadrones de choque. Puedo servir de enlace entre usted y Macran. Bajo sus órdenes, por supuesto. Rannick inclinó la cabeza hacia la maestra de armas. Ella cruzó los brazos sobre la coraza y le devolvió la mirada. ¿Qué te hace pensar que te necesita como intermediario, Rannick?, preguntó el alcaide primario.
Makran es una veterana de 12 insurrecciones en código negro y una supresora maestra. Es más que capaz de dirigir la operación y mantener el contacto con el Dominus Centrum al mismo tiempo. Si me permite hablar claro, señor, dijo Rannick, tomando aliento. Quiero estar con los escuadrones de choque para demostrar de lo que soy capaz. Comprendo mi condición como subalcaide más joven de esta sala, pero los módulos de entrenamiento Progenium no dan para mucho más. Deseo mostrar mi devoción al Dios Emperador y a la Lex Imperialis en los fuegos de una supresión activa. Eres una impertinente, Rannick, gruñó el subalcaide. El Adeptus Arbites no se rige por caprichos tan vanos. Se te asignarán las tareas que yo considere dignas. Makran ya tendrá suficiente trabajo a bordo de esa nave como para que tu inexperiencia se interponga en su camino. Con el debido respeto, alcaide primario, dijo el subalcaide Glenn. No le vendría mal mancharse con un poco de sangre. Este incidente a bordo de la Verdad Imperial no debería ser difícil de contener. Y si tuviéramos que experimentar una brecha de seguridad aquí abajo, en la superficie, preferiría saber que todos mis compañeros arbites tienen experiencia de combate de primera mano. Un subalcaide inútil podría desencadenar consecuencias nefastas para la seguridad de todas nuestras instalaciones en Zartak. Dejen que me ponga a prueba, añadió Rannick. La Escola Progenium pensó que estaba preparada, lo suficiente para asignarme aquí. Las entrañas de una prisión imperial no se parecen en nada a los ejercicios de simulación, espetó Makran, mientras el tenue resplandor vermellón del holocuadro daba un tono sangriento a sus canosos rasgos. Precisamente, por eso necesita experimentarlo, dijo Glenn. Señor, profirió Gestel desde los bancos de Vox con el altavoz de transmisión en la mano. El capitán Van Hoyt sigue pendiente al otro lado del Vox. Creo que los prisioneros intentan asaltar el puente. Ya está bien. No tenemos tiempo para más tonterías, gruñó Scholz. Makran, la subguardia Rannick queda bajo su mando. Solo intercepte esa nave antes de que llegue a la órbita alta. Rannick miró a Makran. La arbite marcada por cicatrices de llamaradas miró al alcaide primario, al subalcaide Glenn y finalmente asintió a Rannick. Saca el equipo de choque de la armería. Muelle de lanzadera 14. 10 minutos. Si no estás allí, nos iremos sin ti. La armería de proa de la mandíbula blanca, como todos los niveles por encima de las cubiertas de esclavos, estaba casi en completo silencio. El único ruido era el palpitante latido de los motores Warp que se estremecía a través de las placas de la cubierta. En el aire se respiraba la carga estática del campo Geller activo. El sabor a cloro del ozono se mezclaba con los olores familiares de los aceites de los Volter y los ungüentos de conservación. Bail Sar, primer segador y maestro de la compañía, caminó silencioso por la sala de la armería, sin que sus pies descalzos emitieran el más mínimo ruido sobre la fría cubierta metálica.
Los pocos siervos artesanos y expertos en reparaciones que seguían trabajando en las profundidades del ciclo nocturno de la nave se inclinaron a su paso, desviando la mirada. Sar los ignoró. Sus ojos negros como el vacío se centraron en los objetos que manipulaban los desnutridos humanos. Pasó por delante de una fila tras otra de servoarmaduras de combate vacías, colocadas a ambos lados de las largas paredes de la armería, cada una montada sobre un robusto pedestal de acero. Cada conjunto de armadura de poder era diferente, cada uno una amalgama de patrones y diseños distintos. Muchas eran antiguas. Las piezas más comunes eran las de la Mark VII, tachonadas con los relucientes orbes de latón desgastado, enlazados de forma molecular que mantenían unidas las desgastadas placas de plastiacero y ceramita. Algunos llevaban los yelmos de bozal en punta característicos de los Mark VI. Otros, las antiguas bandas circulares de ceramita de las Mark II o las hendiduras verticales de la placa frontal y las monolenas horizontales de los grandes yelmos Mark III. Pero todos poseían un par de cosas en común. Estaban pintados con el mismo tono de gris oscuro y llevaban el mismo escudo en la hombrera derecha. La imagen de un tiburón blanco con dientes afilados sobre un vacío negro, con la mandíbula curvándose hacia la aleta caudal para formar una media luna. A pesar de los esfuerzos de los expertos en reparaciones, la mayoría de los trajes seguían presentando cicatrices visibles, no solo por los antiguos y enrevesados patrones de honor de las marcas de exilio, sino también por los golpes de una batalla desesperada, sangrienta y demasiado reciente. Los artesanos que trabajaban en las armerías de proa y popa de la nave llevaban casi un mes estándar Terran reparando los daños causados por el gran devorador tiránido. Sar se fijó en el brillo de metal desnudo a su paso, observando los lugares en los que la armadura había sido rasgada y rayada por garras y cuchillas de quitina, o picada por bioácidos y escarabajos excavadores. La guerra de las profundidades se había cobrado un alto precio en el venerable equipamiento del capítulo, pero el peaje en la carne de sus guerreros había sido aún mayor. El propio Sar caminaba con una ligera cojera. La pálida piel gris de su pierna derecha aún no estaba totalmente recuperada del garrazo de un genestealer, pero había rechazado la oferta de una prótesis. La herida era soportable y, como bien sabía el padre del vacío, las prótesis biónicas de alto rendimiento eran más que escasas. Había ordenado al boticario Tama que guardara el sustituto para un hermano del vacío que lo necesitara de verdad. El primer segador llegó al final del pasillo. Ante él, montados sobre los remaches y el acero desnudo de la alta pared, colgaban los restos descoloridos del estandarte de guerra de la tercera compañía de batalla. Su compañía, se recordó Sar. Al igual que la armadura de los guerreros que habían luchado para defenderla, la pesada tela presentaba cicatrices recientes. A diferencia de la armadura, el daño permanecería sin remendar, un testimonio andrajoso de los caídos. Solo el escudo de la compañía, el símbolo entrelazado del tiburón y la guadaña
reflejo del tatuaje reciente en la sien izquierda de Sar, se tejería de nuevo en blanco. El nuevo pergamino de honor clavado en la raída base del estandarte parecía fresco y fuera de lugar. La tinta que describía las acciones de la compañía de batalla durante la Guerra de las Profundidades apenas estaba seca. La mirada de Sar bajó hasta el objeto que lo había traído a la armería durante las horas muertas de ayuno y criomeditación. Era otro traje de armadura de poder. Sus duras placas contrastaban con la sencilla túnica blanca que vestía a Sar. Permanecía rígida e inerte sobre su pedestal, como los otros 86 trajes que cubrían la sala. Este, sin embargo, era diferente. En su mayoría Mark IV, las bandas de su peto eran del color del bronce y las marcas de honor del exilio inscritas en su superficie gris oscura eran más intrincadas. Estas cubrían los guanteletes, los brazales y las grebas del traje con diseños entrelazados, idénticos a los tatuajes de los pálidos antebrazos y piernas del propio Sar. La coraza llevaba en el centro una calavera en relieve y 2 rayos gemelos, el escudo de la antigua guerra de pacificación terrana, el primer honor de batalla del capítulo. El casco también era más elaborado. Era un pesado yelmo Mark III modificado. La banda de enlace Vox que recorría la parte superior había sido transformada en una cresta de ceramita alta y dentada, mientras que la placa de visor alrededor de la rejilla Vox estaba pintada con la imagen de unas fauces blancas abiertas de par en par. Sobre la patilla izquierda del yelmo estaban dibujados el emblema del tiburón y la guadaña de la tercera compañía. Sar sintió palpitar su nuevo tatuaje, idéntico a las marcas de la armadura. Las lentes negras inactivas del yelmo parecían mirarle desde la penumbra turbia y silenciosa de la armería. El imponente traje tenía los guanteletes apoyados en la parte superior de un gran hacha a 2 manos, cuya empuñadura de adamantium estaba sujeta a la parte inferior del zócalo. La cabeza acampanada del arma estaba desenfundada y los dientes de tiburón con puntas metálicas que bordeaban el rotor desnudo brillaban con malicia. Sar alargó la mano y tocó un incisivo dentado. Casi esperaba que una violación tan descarada hiciera que la figura inerte se pusiera en movimiento. Tocar aquella arma, al igual que la armadura, era lo que el capítulo denominaba tapú. Que alguien de rango inferior le pusiera un dedo encima era anatema. Pero Sar ya no era de rango inferior. La armadura y el hacha de guerra, Reaper, habían pertenecido al jefe de la compañía Akia desde que Sar tenía memoria. Había estado liderando la tercera compañía de batalla a través de la oscuridad exterior desde los días de Sar como iniciado nacido del vacío. Al igual que a muchos altos cargos del capítulo, rara vez se había visto a Akia sin armadura, ni siquiera entre sus hermanos más cercanos. El propio Sar no lo había visto sin la coraza de combate hasta el día en el que el boticario Tama sacó sus restos blancos y muertos de su maltrecha carcasa. A pesar de las continuas reparaciones,
Las cicatrices y marcas de las garras del señor de la prole Genestiller seguían siendo evidentes en las superficies grises de la armadura. Durante 2 siglos y medio, el traje había pertenecido a Akia. Ahora era de Sar. Aunque el tapú ya no se aplicara a él, la idea de portarla en batalla era una abominación. Retiró la mano y miró las lentes del casco. Sintió que el alma del maestro de la compañía muerto le devolvía la mirada. Él no lo habría aprobado. La voz sobresaltó a Sar. Se giró y vio que Tecaurangi se acercaba. Aunque el bibliotecario jefe estaba completamente blindado, Sar solo oyó el ruido de las pisadas y el zumbido de los servos insonorizados cuando ya estaba demasiado cerca. Si hubiera sido cualquier otra persona, se habría preocupado por no percibir la presencia. En cambio, Tecaurangi hacía tiempo que se había acostumbrado a pasar desapercibido. ¿Qué es lo que no habría aprobado, venerable bibliotecario jefe? Preguntó Sar cuando Tecaurangi se detuvo a su lado. El anciano psíquico no lo miró, sino que observó la vieja armadura de Akia. Ambos marines espaciales hablaban en alto gótico arcaico, la lengua utilizada por su capítulo desde su creación tantos milenios atrás. El antiguo maestro de la compañía no habría aprobado que te quedaras mirando su armadura de combate durante las horas muertas como un iniciado que no ha derramado una sola gota de sangre. Si la meditación o el criosueño te aburren, hay trabajo que hacer. Sar sintió una punzada de fastidio. La reprimió. He venido a presentar mis respetos. Ya ha habido tiempo para eso. Como Aki habría dicho, lo pasado pasado está. Ahora eres nuestro jefe de compañía. Debes asumir todas tus responsabilidades. Sar miró a Tecaurangi, el nómada pálido, bibliotecario jefe del capítulo. Su armadura de poder era aún más impresionante que la del maestro de la compañía. La superficie subyacente era de un azul intenso y cada centímetro de ella, desde las botas hasta la capucha psíquica tachonada de cables, llevaba inscrito un denso nudo de marcas de exilio arremolinadas. De su gorjera colgaba un pesado juego de dientes de tiburón tallados, y de sus brazaletes pendían más amuletos exóticos. En el guantelete derecho sujetaba un bastón de fuerza de hueso tallado, con la cabeza convertida en unas fauces que sujetaban un fragmento de piedra de color verde mar. La roca brillaba en la penumbra. El diezmo se acerca, continuó Tecaurangi, volviéndose hacia Sar. El diezmo de un planeta que una vez conociste demasiado bien. Estoy preparado, respondió Sar con fuerza, encontrándose con el vacío negro de la mirada de Tecaurangi. El rostro que enmarcaba los ojos antinaturales era de un color inquietante, mientras que la mayor parte era blanca como la carne de un cadáver. Alrededor de los ojos, la mandíbula y el cuello tenía costras de un gris oscuro y áspero que le daban una textura escamosa. Hacía poco que Sar había empezado a notar los primeros brotes de la anomalía genética en su propia carne. Las costras en los codos y articulaciones de los hombros,
era solo una de las muchas aflicciones que sufrían los miembros más ancianos del capítulo, y la condición solo degeneraría con el paso del tiempo. A excepción de los grandes dormidos en sus trajes blancos de armadura Dreadnought, Tecaurangi era, con diferencia, el miembro más viejo del capítulo. Sar había oído decir que solo le separaban 3 generaciones de los ancestros errantes, los primeros que se adentraron en el vacío, solos, a instancias del olvidado. Esta campaña necesita tu guía, dijo Tecaurangi. Tu liderazgo, Sar. Este no será un diezmo ordinario. Eso parece. Debemos encontrar al chico, continuó Tecaurangi, con la voz seca, resonando como un susurro muerto en el eco de las bóvedas de la armería. Los amos de la noche tienen su rastro. Si el llamado Kirimate hunde sus garras en él, el sufrimiento de todos será enorme. Nada bastaría para completar el diezmo. Debemos llegar al niño antes que los herejes. Los encontraremos, dijo Sar. Y completaremos el diezmo por el capítulo. Será tu primera prueba como maestro de la compañía. La aceptaré con los brazos abiertos, hermano del vacío. Tecaurangi miró hacia atrás a lo largo de la armería. 86 trajes de combate recuperados de la Guerra de las Profundidades, esperando ser llenados por 79 hermanos del vacío. Y tú mismo, plagado de dudas en este oscuro regreso a casa. No sé si seremos suficientes para el diezmo, dado lo que nos espera. Sobre nuestros hombros descansa el futuro del capítulo, dijo Bailzar, mirando una vez más la armadura de poder de Akia. Su armadura. Puso la mano una vez más sobre la cabeza del hacha. Somos Carcharodon Nastra, bibliotecario jefe. Venimos de la oscuridad exterior, y cuando termine el diezmo rojo, solo dejaremos oscuridad tras nosotros y nada más. Escaneo genético completo. Acceso concedido. Inicio del registro de entrada del banco de memorias. Comprobación de fecha 3.555.875. Milenio 41. Día 46. Kelistan Local. He comprobado los registros de la estación de paso del subsector a petición de Gideos. Está convencido de que algo vital está ocurriendo y lo ha estado durante días. Sus pesadillas han mantenido a la mitad de los criados de Lord Rosencrantz despiertos por la noche. No podía soportarlo más. Parece que sus sueños sobre el Warp no están del todo fuera de lugar. Una nave penal de Follow Rain llegó a una estación de paso en el brazo espiral una semana antes de lo previsto. Gideos cree que es la que los presagios le han estado mostrando. Voy a tener que hacer más comprobaciones antes de ir a ver a Lord Rosencrantz y pedir autorización para abandonar este miserable lugar. La campaña aquí, en Kelistan, aún no ha concluido. Los cabezas de chorlito del Administratum local están alargando los procedimientos, como es su costumbre. Perseguir a una nave penal rebelde hasta los confines del espacio vacío imperial
Puede ser la excusa que necesito para alejarme de esta interminable investigación. Firmado, interrogador Ogin Sogu. Finalizado el registro de entrada del banco de memoria. Pensamiento del día: el trabajo gana la salvación. Como presentación no ha estado mal, pero me faltan muchos tiros y explosiones. Es lo que tienen las novelas largas, que hay que cocinarlas a fuego lento, como un buen guiso de garrapato mamut. Pero podéis estar tranquilos, porque en cuanto los pececillos comiencen a morder, no van a parar de correr la sangre y las explosiones. Si queréis que continuemos con esta historia, hacedmelo saber en los comentarios. Mis esclavos sumis se están esforzando por traducir la novela de una forma medianamente aceptable. Si llegamos a 10 comentarios, les echaré un par de hojas de lechuga para que no se mueran de hambre. Nos vemos en la próxima.